Hola chiquillos, hola chiquillas, espero que estén súper bien en sus casas. Por acá la profesora Javiera. Bueno, invitarlos a esta siguiente sesión en la asignatura de Historia. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar las tendencias políticas que existieron en la primera mitad del siglo XIX en Europa y cómo éstas impactaron y fueron influyendo también en el ideario político, en la mentalidad que tenían en América, así como también en el caso chileno. Por ello, el objetivo para esta sesión es conocer las principales ideas y tendencias políticas que existieron en Europa y América durante la primera mitad del siglo XIX. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es ir como describiendo, dando características también de cada una de estas tendencias políticas para que ustedes puedan tener mayor información sobre ellas y puedan entender, así como a grandes rasgos, en qué consisten. Para comenzar entonces a hacer una breve síntesis de aquello que ya hemos trabajado en sesiones anteriores, tanto a través del material de links como también de videos de profundización que se han ido subiendo a la plataforma. Recordar en esa línea entonces que hemos estado trabajando sobre el periodo de organización de la República en Chile, periodo que se lleva a cabo entre los años 1818 a 1823, es decir, desde cuando se firma formalmente el Acta por la Independencia a manos de Bernardo Higgins hasta que abdica Bernardo Higgins, es decir, que él renuncia a su cargo en 1823. Recordar también que este periodo de organización de la República se caracteriza por la creación de diferentes constituciones que fueron de corta duración, ¿ya? Y donde cada una de ellas representaba también ideas políticas de grupos políticos que existieron en ese entonces, o también llamados facciones, súper diferentes. Recordar que uno de los principales desafíos que existieron en este periodo de organización del país fue justamente lograr aunar criterios o tomar acuerdos entre las ideas que tenían estos diferentes grupos políticos o también facciones, dijimos. Por tanto, va a ser eso uno de los aspectos que más complejiza, por así decirlo, el poder ordenar y el poder organizar el país, ¿ya? Recordar entonces que las constituciones fueron tres, la de 1823, la de 1826 y la de 1828. Decíamos entonces que en esta sesión lo que íbamos a hacer era profundizar las tendencias políticas que existieron durante la primera mitad del siglo XIX. Es importante entonces tener en cuenta que si bien estas tendencias políticas van a nacer en Europa, estas se van a ir difundiendo en distintas partes del mundo, como por ejemplo en el continente americano y Chile, ¿verdad? Ahora bien, estas diferentes tendencias políticas tienen su origen a partir de los movimientos revolucionarios que se inician con la Revolución Francesa en 1789. Recordar que la Revolución Francesa se inspira también en las ideas políticas y sociales que vienen de la Ilustración. ¿Ya? Ahora bien, estas diferentes revoluciones van a ser lideradas por diferentes grupos políticos, como por ejemplo los socialistas, los republicanos y los nacionalistas, ¿ya? Es súper interesante, chiquillos, igual ver cómo estos diferentes grupos políticos se logran mantener hasta la actualidad. O sea, nosotros podemos ver cómo los partidos políticos que nosotros tenemos hoy día tienen su origen en estas tendencias políticas, en estos grupos. Se inspiran, por así decirlo, en las ideas que tenían estos diferentes grupos, ¿ya? Cuando hablamos hoy día del Partido Socialista, cuando hablamos de la UDI, cuando hablamos del Partido Comunista o de Renovación Nacional, que son partidos que existen hoy en Chile, un poco ellos se basan en los principios que tienen las diferentes tendencias que nosotros vamos a ir explicando ahora, ¿ya? Darnos cuenta entonces que según el esquema que yo les puse ahí en la diapositiva, existieron principalmente 6 tendencias políticas. Y si ustedes se fijan, cada uno de sus nombres termina con la misma palabra, que es el sufijo ismo. Y esto se explica porque esta palabra se utiliza para denominar a todas las doctrinas, es decir, a este conjunto de ideas. Por tanto, cada una de estas tendencias políticas es una especie de sistema que tiene sus propias ideas, sus propios principios, ¿ya? El primero de ellos entonces fue el republicanismo, que debe su nombre justamente a que es
Una tendencia que propone la república como forma de gobierno, o sea, que el poder de gobernar reside en la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? A que es el pueblo o los ciudadanos quienes eligen a las autoridades que lo van a gobernar. Muy diferente a lo que pasaba con la monarquía absoluta en el antiguo régimen, donde la autoridad del rey era impuesta, ¿cierto? Incluso incuestionable. Otra tendencia política que existió en este periodo fue el nacionalismo, que es donde sus adherentes se sienten parte de un pueblo con una historia y una cultura propia y proponen que esta debía ser una unidad política independiente con el menor nivel posible de divisiones internas. Por divisiones internas pensemos, por ejemplo, a las regiones que tenemos nosotros hoy día como país o a los estados que tiene Estados Unidos. Lo que decían los nacionalistas entonces es que un territorio o un estado-nación o un país, si así lo quieren entender de manera más fácil, tiene menos divisiones posibles, es más fácil gobernarlo, es más fácil organizarlo también, ¿ya? Otra tendencia política que existía durante este tiempo fue el liberalismo, que se origina con el ideólogo John Locke, ¿ya? El liberalismo, que tal como lo dice su nombre, propone la libertad civil de las personas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que cada persona es libre de poder decidir en qué creer, por ejemplo, ¿ya? Por eso es que los liberales proponen la tolerancia religiosa, por ejemplo, que no hay una imposición de la religión católica, sino que cada persona tenía el poder de elegir en qué creer, ¿ya? Los liberales entonces defienden las libertades de las personas y proponen también un gobierno de tipo republicano, es decir, donde las personas podían elegir y también donde los tres poderes del Estado van a estar divididos cada uno con su propio rol o trabajo. Los tres poderes del Estado, acuérdense, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Otra tendencia política que existió en este tiempo fue el conservadurismo, que tal como su nombre lo dice, tiene que ver con conservar lo que ya se tenía, mantenerlo. O sea, los conservadores no apuestan por cambios políticos, sino que son opositores a estos cambios. Más bien quieren preservar lo que ya existe, ¿ya? Existían también los socialistas. ¿Qué es lo que quieren los socialistas? Ellos proponen reemplazar la propiedad privada por la propiedad colectiva, es decir, el compartir, ¿cierto? Proponen también la asociación y la solidaridad. Por eso el nombre, pues, socialismo, que viene de sociedad, ¿cierto? Y por último, el parlamentarismo, que tal como lo dice su nombre también, tiene que ver con el parlamento, es decir, las mayores atribuciones o el mayor poder que tiene el Congreso o Parlamento por sobre el presidente o poder ejecutivo, ¿ya? Esas serían entonces las tendencias políticas que existieron durante este tiempo. Recordemos que estas tendencias, si bien nacieron en Europa, se van a ir difundiendo en otras partes del mundo como América y que logran mantenerse hasta la actualidad. Hay algunos principios que comparten en común la tendencia liberal y republicana y que tienen que ver con los principios que yo les puse acá en el esquema. Por ejemplo, el de soberanía popular, que tiene que ver con que la autoridad y el poder que tiene el Estado de gobernar, de legislar, de juzgar y tomar decisiones políticas importantes, toda esa autoridad o todo ese poder emana desde la ciudadanía, es decir que van a ser el pueblo, van a ser los ciudadanos quienes les otorgan a esas autoridades el poder de gobernar, ¿ya? Existe también este principio de separación de los poderes del Estado para evitar los abusos que tenía antiguamente el rey, que tenía este poder total, este poder absoluto. Se decide dividir los poderes del Estado en tres partes, ejecutivo, legislativo y judicial, de manera que cada uno fuese independiente y pudiese haber un equilibrio entre ellos, ¿cierto? Otro principio importante era el de constitucionalismo, es decir, la existencia de una constitución que venga a normar la vida de las personas y que también asegure ciertos derechos y ciertos deberes que tengan las personas dentro de un Estado-nación o dentro de un país. Asegura también esta constitución la igualdad ante la ley, es decir, que no hay ninguna persona por sobre otra, sino que todos debemos responder de la misma manera ante las leyes que componen esta constitución. Y por último, están los derechos civiles de las personas,
que promueve el reemplazo de este Estado absoluto, de esta monarquía absoluta, por un Estado de derecho, es decir, donde las leyes responden a una constitución, o sea, a un sistema de reglas, ¿cierto?, que va a regir tanto a los gobernantes como a los gobernados. Son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos. Ahora bien, estos principios que comparten los liberales y los republicanos se van a manifestar de cierta manera en América y en Chile. Van a provocar un impacto acá, ¿cierto? Y parte de ese impacto tiene que ver, por un lado, con este mapa que yo les puse ahí en la imagen, porque va a inspirar los procesos independentistas de los diferentes países de América. Por ejemplo, el de Brasil, el de Paraguay, el de Bolivia, el de Chile, ¿cierto? Por tanto, estos diferentes países americanos se van a empapar, se van a tomar de las ideas o de estos principios que acabamos de explicar para llevar a cabo sus procesos de independencia. Ahora bien, ¿cómo se va a manifestar esto en Chile también y a lo largo del siglo XIX? A raíz del conflicto o de la pugna que existía entre los conservadores y los liberales. Y representantes importantes, así como destacados de estos conservadores liberales, son, por ejemplo, los que yo les puse ahí abajo en las imágenes. Podemos ver en primera instancia o en la primera imagen a Francisco Bilbao Barquín, que fue un destacado liberal, que de hecho fundó la Sociedad de la Igualdad. Y podemos ver en la segunda imagen a Diego Portales, que fue un destacado conservador, ¿ya? Es importante que nosotros podamos entender que tanto los conservadores como los liberales chilenos van a surgir como facción política o como grupo a partir de los que existían en Europa, ¿cierto? No es que estos liberales y conservadores chilenos van a surgir así como de la nada acá en el país, sino que se van a tomar de las ideas de los grupos que existían ya en Europa, se van a empapar de sus ideas, ¿sí? Es importante entonces tener en cuenta que cada uno defendía o tenía sus propias ideas, sus propios principios. Como cada grupo de conservador o liberal defendía sus propios principios o ideas políticas, ellos tuvieron un conflicto permanente durante todo el siglo XIX, y de hecho este conflicto se va a hacer como más visible cuando inician los gobiernos conservadores y después más adelante los gobiernos liberales, que van a estar como constantemente ellos ahí problematizándose y atacándose mutuamente, ¿ya? Ahora, se les decía, por ejemplo, a los conservadores en Chile, se les puso el seudónimo de pelucones, justamente como aludiendo a las pelucas que utilizaban los aristócratas o la élite en Europa, ¿ya? Y a los liberales se les decía los pipiolos, justamente aludiendo un poco a la juventud, como a la falta de experiencia que tenían estos políticos, ¿ya? Ahora, como bien decíamos, cada uno tiene sus propios principios, sus propias ideas. Recordar un poco ahí que los pipiolos van a defender las libertades de las personas, tanto en el ámbito político como económico y civil. En el ámbito político tiene que ver con la participación política, el poder votar, por ejemplo. En el ámbito económico tiene que ver con la propiedad privada. Y en el ámbito social tiene que ver un poco con los derechos, como por ejemplo el de tolerancia religiosa que yo les explicaba anteriormente. En cambio, los conservadores o estos pelucones más bien lo que querían era mantener el orden y las jerarquías que venían desde antes, ¿cierto? Por eso es que ellos defendían mucho la Iglesia Católica, defendían la existencia de un Estado que fuese fuerte, unitario, centralizado, y la mayoría de estos conservadores eran dueños de grandes tierras o se dedicaban al comercio, como por ejemplo lo fue Diego Portales. Para que vamos aplicando entonces lo que hemos ido explicando y describiendo a lo largo de esta sesión, ustedes van a tener que elaborar un cuadro comparativo. Yo les puse ahí todas las instrucciones para que pudiesen elaborar este cuadro. Si aún así quedan con algún tipo de duda, por favor escribir al correo del departamento. Para que puedan orientar la creación de su cuadro comparativo, yo les otorgo acá dos ejemplos donde ustedes pueden basarse para construir el suyo propio. Bien, si ustedes se fijan, lo más importante del cuadro tiene que ver justamente con establecer estas
semejanzas y diferencias entre cada una de las tendencias políticas que ustedes tienen que ir describiendo a lo largo del cuadro. Para que también puedan orientar la elaboración de su cuadro comparativo, bueno, acá les presento la rúbrica que tiene todos los criterios en los cuales yo me voy a basar para poder evaluar su trabajo. Recordemos que cuando hablamos de evaluación nos referimos a una evaluación formativa, no a una calificación, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los criterios de evaluación están ordenados desde el logrado, que tiene un puntaje de 4, al por lograr, que tiene un puntaje de 1, ¿cierto? Por lo tanto, va de mayor a menor, ¿sí? Los criterios de evaluación, entonces, el primero sería representación esquemática de la información o estructura, y ahí yo voy definiendo qué es lo que debiese tener esta representación esquemática para tener el puntaje máximo, que sería de 4. En la medida en que usted vaya incumpliendo con lo que ahí se señala, va disminuyendo el puntaje hasta llegar al de 1, que sería por lograr. Luego aparece el criterio de redacción, que por eso me refiero a la coherencia, a la estructuración de ideas, a cómo usted organiza esas ideas, ¿cierto? A medida que va haciendo la comparación entre las diferentes tendencias políticas. También incluyo ahí las normas gramaticales y el uso de la ortografía. Y a medida que usted va incumpliendo, también va disminuyendo ese puntaje. Hay un criterio de aspectos formales que tiene que ver con orden y limpieza en la presentación del trabajo. Recuerden que esto lo desarrollan en el cuaderno. Y por último, identificar las semejanzas y diferencias. Recuerden que yo les di los parámetros a comparar: el año o el siglo, no sé, el autor, los principios básicos, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes tienen que ir comparando, buscando las diferencias y las semejanzas entre cada tendencia política. Ya para finalizar la sesión, entonces, recordar algunas de las ideas principales que fuimos trabajando en ellas, como por ejemplo la existencia de las tendencias políticas. Recordar ahí que nosotros mencionamos 6 tendencias políticas que inspiraron también las tendencias políticas que existen hasta hoy en día de la mano de los partidos políticos en Chile. Mencionamos, por ejemplo, el socialismo, el republicanismo, el liberalismo, el parlamentarismo, y fuimos viendo cómo cada una de estas tendencias tiene sus propios principios, sus propias ideas políticas, ¿cierto? Y cómo estas se van a ir configurando para ir dando forma a lo que fue Chile durante el siglo XIX, ¿ya? Recordemos que cada una de estas tendencias políticas se mantuvo en pugna o en conflicto a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo lo que tiene que ver con liberalismo y conservadurismo, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión tiene que ver con la República Conservadora, y justamente lo que vamos a hacer ahí es explicar cuáles fueron los objetivos que tuvieron estos presidentes conservadores, qué políticas tomaron cuando llegaron al poder, cómo llegaron al poder y por qué se mantuvieron en ese poder por tanta cantidad de tiempo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión entonces. Recuerden que cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan, por favor escribirlas al correo del departamento. Y bueno, ya con eso terminamos, así que les mando un abrazo, harto ánimo, harto aguante, chiquillos, chiquillas. Sé que no está siendo fácil, pero sé también que cada uno y cada una de ustedes es súper capaz de salir adelante de todo lo que está pasando. Así que mucho ánimo, mucho aguante para ustedes. Nos vemos en la próxima.